tratando de hacer una receta que, chicos, yo ya veo que voy a fracasar. O sea, esto lo tengo que decir de entrada para que después no me digan nada de que no avisé, porque el que avisa no traiciona. Es una receta muy complicada de una taza como de galletita. O sea, es como la taza de galletita normal, pero nivel súper, pero súper experto. Así que bueno, nada. Veamos qué es lo que sale. Arranquemos con esa intro. Los voy a poner en contexto. Tengo a una de mis mejores amigas que está acá en casa de vacaciones. Y siempre que viene acá gente a casa, como que les hago elegir la receta. Pues ya que estamos, lo van a comer ellos, lo van a estar probando ellos. Y que elijan algo que les gusta. ¿Por qué? Chicos, mi amiga me dice, quiero que hagas... En realidad me mandó dos recetas. Una es la que están viendo acá en pantalla, que es una taza comestible de Boombeck. No sé cómo llegó al canal de esta piba. O sea, claramente mi amiga María, que con suerte aparece al final del video, porque la mandé ahora a la habitación abajo para esconderla, para que no vea. Quiero sorprenderla. Con suerte esto queda. Me mandó esto y dice, ay, yo quiero que hagas esto. Quiero ver cómo te sale. Yo digo, maldita perra, vas a ir al infierno. Y después la otra que me mandó es este perrito. Y yo la mato, chicos, que yo la mato en forma de media luna. Que por cierto, cuando vi esta imagen dije, che, esto me da que es inteligencia artificial. Y de hecho lo puse en una página y salió que era inteligencia artificial. Pero ella me dijo, a mí me da igual. O sea, yo quiero que vos hagas esta media... Se puso ahí mandona. Maldita perra, vas a ir al infierno. Así que bueno, hoy voy a estar haciendo esta taza. Próximo video voy a estar tratando de hacer esta media luna con forma de perro. Cosas a destacar. Esto voy a arrancar ahora. Lo vamos a estar desayunando mañana. Deséame suerte. Por favor, deséame suerte. ¡Reza, Malena! En mi pelo me lo volví a tener. Ahora está como más intenso. Eso es todo. Arranquemos porque son muchas, pero muchas horas acá en la cocina. Esta masa tiene que descansar entre como estirarla y estirarla. Hay que mandarla una hora y otra hora y otra hora y otra hora. Y yo voy a estar acá hasta las 3 de la mañana. Suscríbete al canal y dejarle like y mandarme mucho amor. Y María, no te quedas más en mi casa, ¿ok? O te puedes quedar en casa, pero no te dejo elegir nunca más un puto video del canal. Maldita perra, vas a ir al infierno. Bueno, primer paso tengo acá manteca pomada. Lo que muestra el video es que hay como que batirla. Y a esto le voy a agregar azúcar impalpable. Uy, 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 Dios mío. Detrás del humo no se ve, no se ve. Le voy a tirar un poquito de sal y esto lo voy a incorporar con una espátula porque como ya vieron con el batidor no estaría funcionando. Así que más o menos, tuki tuki tuki. Voy a agregarle un huevo que tiene que estar a temperatura ambiente, así que lo saqué como hace una hora de la heladera. Bueno, más o menos vamos a integrarlo y también le voy a tirar un chorrito de esencia de vainilla. Ahí está. A ver, ¿cuál es el siguiente paso? ¡Ay, no! Había que tamizar el azúcar impalpable. Yo sabía. Ya me parecía raro. Bueno, igual, o sea, creo que me quedó bastante bien. Ahora les muestro. O sea, creo que estamos bien. Esto ahora hay que dividirlo en dos partes. Y después sí tamizar la harina. Y la harina de almendras. Nada, vamos a continuar. Bueno, entonces a un bowl voy a tirar la harina y harina de almendras. Vamos a tamizarla. Y lo mismo con la harina de almendras. Y vamos a hacer tipo tuki 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 tuki. Sirigitibum, sirigitibum. ¡Qué divertido! Uy, estoy tirando todo para todos lados. Bueno, acá no ha pasado nada. Tiene que formar una masa. Por suerte estamos bien. No lo sé, Rique. Esto parece falso. No sé, yo le voy a seguir dando amor a ver qué es lo que pasa. Che, esto me quedó así. Chicos, me está quedando igual que en el video. O sea, esto tiene que quedar así. Como si fuera una pastita. O sea, ahora tengo que repetir esto con la de chocolate. Es exactamente lo mismo, pero con un poco de cacao. Ay, no, me está quedando igual que en el video. Me pone contenta. Ahí estamos. Harina de almendras. Y después el cacao en polvo. Esto vamos a tamizarlo. Estos grumos vamos a aplastarlos ahí. Estoy llenando toda la cocina de harina. Se va a armar un quilombo. Chicos, yo no sirvo para esto, les juro. O sea, no saben el quilombo que estoy haciendo acá. ¿Un quilombo? ¡Un quilombo! Ahí me armé dos paquetitos con papel film para llevar a la heladera porque esto tiene que reposar por una hora. Lo que escucharon, me quedó re bien. Y más o menos los traté de armar del mismo tamaño. Bueno, esto me lo voy a llevar a la heladera por una hora. Mientras la masa está en la heladera, estoy viendo el video como para no mandarme cagada y que esto salga bien. Estoy viendo que estira las masas, las pone una arriba de la otra, la corta a la mitad. O sea, tengo que estirarla encima súper bien. Y después pone como una mitad sobre otra mitad. Y después eso lo vuelve a cortar y después pone como eso por encima. Entonces se forman como un montón de capitas. Eso lo envuelve, lo manda a la heladera de nuevo. O sea... Ya basta de estupideces. Y después
lo saca, le corta los bordes una vez que está frío y lo corta como en rodajitas que va como apilando y cambiando de posición para que queden todos los cuadraditos. Esto es un montón. O sea, hace falta que lo diga, pero esto es un montón. Esto no es nada, porque una vez que queda así, hace como un chorizo, lo manda de nuevo a la heladera como si no fuera suficiente frío y después lo vuelve a cortar para después hacer como una masa gigante. No, chicos, o sea, no hay chance. O sea, yo lo voy a decir, estoy pensando. O sea, soy realista, soy positiva, pero soy realista también. Después lo otro es que el molde no lo tenemos, spoiler, así que vamos a ver cómo me las arreglo. Al final es como que es un postrecito, o sea, le pone como una mousse de café y un montón de cosas. Yo quiero hacer un café, un cafecito normal, que ya es un montón. Este video se tendría que llamar Esto es un montón. Maldita perra, vas a ir al infierno. Acabo de sacar esto de la heladera, chicos, esto ya... es una roca, está completamente duro. Tengo acá también una regla porque esto va a haber que estirarlo. Quiero que más o menos quede del mismo tamaño para que me sea más sencillo. Voy a sacar el papel film. Voy a poner un poco de papel manteca. Me da igual que este papel manteca es una kakis. Como que vieron que hay papeles manteca que son buenos, pero este como que no lo sé. Este lo voy a sacar acá. Voy a poner un poco de papel manteca por encima y voy a pasar a estirar. Ay, ¿cómo? Esto es una roca. Estaba duro. Hay que estirarlo de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Ya vengo, ¿por qué esto me está costando? Bueno, no pregunten cómo lo hice, pero lo logré. Así que tengo acá la masa número 1 y después por este lado tengo la de chocolate. Por cierto, quedó mejor la que estiré con papel film, por si alguien va a hacer esto, que dudo que alguien lo haga, pero bueno, por la duda yo se los tiro. Entonces, lo que hay que hacer ahora es dar una masa arriba de la otra. Un poco de agua. Uy, tal vez es mucha agua. Pueden usar clara de huevo también, pero dice que se puede usar agua. Y Tuki, ahí no veo nada. No se ve. Uy, no, me está quedando. Uy, no, está todo el papel film. Ahí estamos. Uy, ay, qué divino. Entonces, esto ahora hay que emprolijarlo. ¿Mandarlo a la heladera o primero tengo que ver de nuevo el video? Saben que yo lo voy a mandar un toquecino a la heladera para que se endurezca un poquito. 3 días después. Ahora sí, yo no sé si cambió algo, pero lo que hay que hacer es como emprolijar. Así que voy a cortar ahí. Ya sé que parece que estoy sacando un montón de más. ¡Ay! Creo que esto me va a quedar. Yo le digo que estoy jugando con fuego. Ahora sí, de nuevo la heladera. Creo que hace mucho calor en mi casa. 3 días después. Esto ya está congelado nuevamente. Lo voy a cortar a la mitad. Ya lo marqué, chicos, ya lo marqué. Yo soy una pro. Y tucu. Espero que esto esté haciendo algo. Y esto dice que hay que poner esta masa por encima de la otra. Entonces ponemos esto acá arriba. Esto hay que cortarlo de nuevo a la mitad. Me está quedando más desprolijo. Sacar en 5. Acá. Vamos a volver a cortar. Está atorado el cuchillo. Y de nuevo agüita. Y esto va a haber que volverlo a apilar. Dar un poco para que se peguen las capas. Y esto me lo voy a llevar al freezer. Bueno, o heladera, lo que quieran. No sé si me están quedando todas del mismo tamaño. Siento que me quedaron más gruesas. 2000 años más tarde. Acabo de sacar esto de la heladera. Ya lo emprolijé como para ir avanzando un poco más rápido. Porque en serio, si no, esto nos va a llevar una eternidad. Y así viene quedando. Siento que venimos bien. Y ahora hay que cortar como laminitas, como si fueran galletitas. Ok, ahí. Y no, chicos, es que mi pulso y encima que este cuchillo es re pesado. Tuki. ¡Uy! Y ahí hay uno. Ok, y esto lo voy a poner acá. Voy a cortar. Ahí otro. Tuki. Otro. Yo no quiero ser mala onda, pero es que se está complicando un poco. Como que hay que ponerlo ahí al revés. Bueno, ahí puede ser. Ok, ese puede ser. Esto va así. Más o menos. Estoy acá tratando de darlo todo, pero la realidad es que son las 11:15 de la noche. No doy más. Mi cara, o sea, chicos, que tengo 32 años, que yo tengo que estar durmiendo. Yo ya estoy del papi. Estamos teniendo unos pequeños problemitas para que esos cuadraditos queden donde tienen que quedar. Yo estoy siguiendo la receta. Puede ser que esté cansada, o sea, creo que... Pero es que no estoy haciendo cualquiera. Realmente es como que estoy tratando de ser prolija. Y se desperdicia mucha masa. O sea, con el fin de tener que romper todo y cortar todo para que quede todo derechito, se desperdicia mucha masa. No sé. Eso no me está ocupando, pero bueno. Abel, deséame suerte porque ahora se viene la parte... Lo que sí estaba viendo el video y me quedaron muy grandes estos cuadraditos. O sea, no lo sé. Que no lo sé. Pero bueno, hay que emprolijar.
No lo sé. Yo estoy guardando todos estos retazos de masa, ¿eh? Y este lo voy a cortar como bien finito. Ahí está. Y esto va a ser como parte de la masa. Entonces voy a cortar muchos de estos. Estamos preparados para que les muestre la cosa más linda que van a ver el día de hoy. Yo acá dándolo todo por el pueblo, ¿eh? Ay, no, se me corrió. No sé si lo están viendo, se me corrió un poco. Ay, no. ¿Se ve ahí? Ay, no. ¡Ay, no! ¡Uy! Santa cachucha. Bueno, acá no han visto nada. ¿De qué lado está mejor? Porque ya no sé. Siento que este lado está peor. O sea, de este. Entonces quiero que este quede como la parte de adentro de la taza. Igual, chicos, bastante bien, ¿eh? Ponele. Necesitamos un cortante de 12 centímetros. Pues esto es muy grande. Pero bueno, voy a cortar primero una. Uy, uy, uy. Ah, ok. Y después el problema que tenemos es que yo voy a estar usando esta taza. Yo no sé si esto se puede poner en el horno, ni tampoco sé si... Que en el video usan como unas pelotas medias raras que las están viendo acá en pantalla, que yo no las tengo. Y lo único que tengo es esta taza. O sea, tengo esto, o si no tengo este cosito de vidrio. Puede ser que use ambas. Pero bueno, voy a meter esta taza. Con suerte no explota. O sea, yo espero que no. Lo que sí quiero hacer es tirarle un poco de aceite. Vamos a agarrar la masa. ¡Reza, Malena! La vamos a poner ahí. Esto, uy Dios. De a poquito, porque no se puede romper. Che, si la hago ahí, quedará muy mal. Está como pegada. Ok, muy despacito. Se está pegando como a la taza. Chicos, se está pegando. ¿Saben qué? Yo lo voy a hacer ahí. No la quiero bajar más porque siento que es para problemas. Voy a cortar acá el otro circulito. Lo voy a poner ahí. Y lo voy a bajar. Siento que me quedó más una canasta que otra cosa. Pero bueno, voy a ir como aplastando un poco. Va a ser un café muy extraño. Ay, este concepto estaba bien hasta que no está bien. Bueno, ahora sí, no sé qué experimento raro hice, pero así tenemos la taza número 1, la 2 y la 3. No pregunten qué pasó acá porque ni yo sé qué pasó. Lo atropellaron, pero antes era un coli. Y después tenemos todos los retazos que sobraron. Y esto me lo voy a llevar al horno. Esto se ve re bien. Si esto llega a salir, chicos, 10 de 10. Buenos días, ayer terminé muy tarde. Seguramente se están preguntando cómo quedó todo esto, porque no lo mostré, mi amiga tampoco lo vio. Como ven, estamos en pijama y es momento de hacer este cafecito. Ustedes van a tener la misma experiencia que no saben que a ustedes les voy a hacer spoilers. Están viendo en pantalla cómo quedó esta taza. ¿Vos estás preparada para tu café? Estoy ansiosa. ¿Estás ansiosa? Tengo ganas de despertarme y desayunar como Dios manda. Yo también estaría ansiosa. Ya que es una galletita, o sea, te voy a poner el café adentro de la taza y vas a tener que hacer tuc, tuc, tuc. Voy a poner a calentar la leche y hacer el cafecito y los veo para armar todo. Me siento como presionada que esto salga. Ahora podemos hacer un caso hipotético. ¿Qué pasa si Se me cae el café encima por la manejita. si ni siquiera tenés la oportunidad de que se te caiga el café encima? ¿No lo hiciste? ¿Qué? ¿Salió mal? ¿Salió mal? Boluda, estuve 3 horas para hacer esto. Más, ahora te voy a poner... ¿Salió? Ahora tengo miedo. ¿Es apto para el consumo humano? Tenés que cerrar los ojos. Abrí los ojos. Ya lo veo. Ya se está desarmando todo, boludo. ¿Qué es esto? No entiendo. Tiene la manejita de café como si fuera un sticker. No entiendo. Ay, se rompió, boludo. Se bajó. Ah, No es que acá el segundo intento también se bajó. Este tal vez, pero se quedó pegado al coso, así que tampoco lo puedo sacar. Pero hay un montón de galletitas, mira, super top, perdón. no, está bien. La intención es lo que vale. Esto es un horror. Fallé con el molde, o sea, si no tenemos el molde no funciona. Pero bueno, chicos, no me salió. Voy a hacer el café. Le quité la taza. ¿Está rica? No se le echa.
infierno. Dulce de leche. Nada, la galletita está rica. El concepto estaba bien, si hubiera salido. A mí lo que me aterra es que si esto quedó así, la medialuna con forma de perro. O sea, yo, chicos, tengo miedo. O sea, realmente tengo miedo. La galletita está re rica. La galletita está muy buena. La galletita está muy buena. Los amo. Suscríbete al canal, dejale like, dejame amor. A ella no la dejo elegir nunca más recetas. Maldita perra, vas a ir al infierno. Son todas muy complicadas ahora. Ya madre. Que conozco tu potencial. Nada, los veo en el próximo video. Nos vamos a desayunar.